debe ser contado para esta enseñanza dependiendo de lo que es. Por ejemplo, si son Coanim, si son de las familias Cohen, entonces hay que enseñarle cada detalle exacto, cómo se degolla un animal, qué animal para qué sacrificios y qué carne de sacrificios puede comer el Cohen y qué carne de sacrificio no puede comer el Cohen. Y qué sacrificio tiene que ser quemado totalmente y cuáles pueden ser quemados y llevado a la casa del Cohen para comer. Y qué sacrificio puede salir del altar e ir a la casa de cualquier hijo de Israel, de cualquier tribu que sea, o cuáles ellos, ni siquiera ellos pueden comer de aquella carne. Bueno, esto sería para enseñar a los Coanim, porque ellos necesitan familiarizarse con estos detalles. Pero, ¿y si el público es parte del sacerdocio que ejercemos nosotros hoy día? No es exactamente ninguno de nosotros, tal vez uno que otro fuese de la familia Cohen, pero considerando más o menos la congregación que conozco, generalmente nosotros somos de cualquiera de las otras tribus y no de la familia de Aarón. Entonces debemos reflexionar sobre nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio es un poco diferente del sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón y su descendencia ejerció el sacerdocio a favor del pueblo de Israel. Mientras que nosotros, todo el pueblo de Israel, somos sacerdotes a favor de las naciones. O sea, nosotros tenemos a Aarón y su descendencia para invocar a Hashem a favor de nosotros. Y el mundo, las naciones, tienen a Israel, a nosotros, como un reino de sacerdotes, para que nosotros invoquemos a Hashem a través de ellos. Mientras que nosotros estamos cubiertos por el oficio y la responsabilidad de sacerdotal de la familia de Aarón, las naciones solo encuentran cobertura eficaz bajo el oficio del sacerdocio que ejercemos nosotros como pueblo de Israel. Eso es muy importante. Entonces, en cierto sentido, nosotros somos definitivamente nación santa, o sea, apartada de las demás naciones, sacerdocio real y pueblo adquirido por Hashem, para que anunciemos las buenas nuevas. Entonces, aquel pueblo que depende de nuestro sacerdocio, las naciones, están dependiendo de las buenas nuevas que nosotros podemos darles a ellos. Están dependiendo de nuestra intercesión a Hashem a favor de ellos. Creo que ahora queda un poco más claro la misión de Am Israel, del pueblo de Israel. Vosotros seréis luz para las naciones. Cuando dice luz para las naciones, no queda así un poco, para algunos un poco claro, pero luz para las naciones quiere decir que las naciones están desorientadas, están yendo al abismo, dejándose llevar por fábulas
y por la liberalidad propia de este siglo, y nosotros somos los que vamos a invocar a Hashem por ella. Abraham vino, nos dejó el ejemplo. Él preguntó a Hashem: ¿destruirás toda la ciudad habiendo allí una cantidad de justos? Entonces él estaba apelando a favor no solamente de los posibles justos, 50 justos que podría haber allí, sino que él estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Ahora, es fácil sentar en un templo el Shabbat, y en algunos casos, algunos pues que no aman el Shabbat y viven a su manera en el domingo, y apuntar el dedo hacia las naciones y criticarlas y maldecirlas, y en vez de abrir su boca, interceder por ellos y cumplir su papel de un reino de sacerdotes real. Entonces, cuando el mundo está convulsionado como está, los maestros del judaísmo están enseñando y tienen que enseñar es que nuestro deber es interceder por estas naciones. Y a propósito, está escrito en la Torá que Israel es mi primogénito. Por eso que en las plagas de Egipto, que representa la diáspora, en aquellos eventos de la vida real que sucedió, que dio lugar al éxodo, en aquel evento Hashem nos está enseñando que su primogénito él lo guardó dentro de sus casas, mientras él trataba con los primogénitos de los demás. Entonces vea que no fue toda la nación de Egipto, igual que no será todas las naciones de este mundo que van a pasar y van a perecer en las pruebas que acontece allá afuera de la casa, que está con la sangre del cordero en sus dinteles. No, la cuestión era con los primogénitos, pero el primogénito de Hashem, Israel, está protegido. Entonces, cuando dice la Torá que nosotros somos el primogénito, significa que Hashem tiene otros hijos. Significa que el Hashem tiene otros hijos. Y para estos otros hijos, él puso el primogénito como luz para atraer a los otros hijos que Hashem tiene fuera de Israel. Ahora, realmente honrarán la condición de hijos aquellos que se dejen atraer por la luz del primogénito. Espero que hablé claro. Bueno, déjame leer el versículo siguiente, porque hay algo aquí que yo considero que es muy importante. Tzav et Aarón vet banav lemor. Ordena a Aarón y sus hijos diciendo, Zot Torah Aolá. Ordénales a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley concerniente a la Olá, a ese tipo de sacrificio. Ese tipo de sacrificio, el Olá, del que habla el capítulo 6, versículo 2 de Vaikra, el propósito, déjame decir, el propósito de todo, absolutamente de todo corbán, es acercar el ofrendante, el que sacrifica, el que trae la ofrenda, acercarlo a Hashem. Nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y pecamos con pensamiento y con acciones, cosas que habríamos que hacer no hemos hecho, cosas que debiéramos haber hecho no hemos que
que no debiéramos hemos hecho, pues nuestros errores nos distancian de nuestro Elohim. Los sacrificios nos vuelven a acercar. Deja ver si encuentro, si le puedo dar una ilustración más clara que esta no puede haber. Cuando nuestros padres pecaron en el Edén, ellos se vieron distanciados del Eterno. Fue necesario que el Creador dijera: Adán, ¿dónde estás? Porque Adán no compareció en la presencia de Hashem por causa de su desobediencia, de su pecado. Adán y su esposa Javá. Entonces Hashem le llama, tal como está escrito en los profetas: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Entonces Hashem los llama y hace un sacrificio. Hace un sacrificio delante de ellos. Ellos ven el sacrificio ser ejecutado, el animal siendo ejecutado, y ellos son vestidos con la piel de aquel animal. Entonces ahora ya había una relación un poco más estrecha entre el hombre y su creador y su Dios a través del sacrificio. Entonces la palabra mismo Corban viene del verbo lekarev o leit karev, y desde luego del verbo leakriv. Ya hablé de esto aquí en otra oportunidad, que es el verbo sacrificar. Pero la raíz de estos tres verbos es la misma, Corban. Esto es, ¿no? Karev, que es acercar al hombre. Ahora, qué interesante es que también el olá es un sacrificio de gratitud. El olá no era un sacrificio realizado, aunque un cordero, una palomilla o lo que fuera, o un pichón, era un sacrificio de gratitud. No era exactamente un sacrificio por pecado, por eso él se llamaba algo que se levantaba delante de Hashem y en gratitud a lo que Hashem había hecho. Entonces, la idea es que la gratitud, o sea, déjame explicar, el sacrificio de gratitud ofrecido en el templo era un sacrificio que también acerca el hombre a Hashem, ¿no? Y los sacrificios, como fueron dichos aquí, los sacrificios eran hechos delante de la persona. Cuando era un sacrificio por el pecado, hatá, por ejemplo, para que la persona viera que su pecado está siendo cobrado en alguien. Y esto eso es familiar para quienes tenemos las convicciones mesiánicas que tenemos. Porque los ojos de todos estaban en aquel que estaba colgado del madero y veían sus iniquidades reflejadas en él. Pero el sacrificio de Todá era interesante, porque este sacrificio expresaba la gratitud, es decir, que ser agradecidos a Hashem y ofrecer cualquiera que sea el sacrificio por esa de gratitud por cualquier bendición que reconozca que procede de Hashem. Y a propósito, el Sheliach había dicho, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. Toda cosa buena que usted tenga, lo que sea que usted tenga, desde sus hijos, su esposo, su familia, su casa, sus propiedades, lo que sea, su salud. Todas esas bendiciones proceden de lo alto del Padre de las luces. El Padre de las luces es el Avinu Shebashamayim, Kadosh Baruj Hu. Él es el Padre de nosotros que somos luz para las naciones. ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua? Vosotros sois la luz del mundo.
Yeshua también fue hecho luz del mundo y como luz del mundo atrajo bastante gente. Yo y usted somos luz también del mundo, luz a las naciones. Y habremos de responder la pregunta, ¿cuántos hemos atraído? Pero volviendo a la gratitud, el sacrificio de gratitud era un acto de agradecimiento y era y es tan apreciado en el cielo que Hashem estableció un sacrificio específico para el hombre o la mujer agradecido. Es decir, que usted no puede manifestar gratitud a Hashem sin sacrificio. Necesita ofrecer sacrificio para manifestarle gratitud. No es simplemente gracias. Gracias, en portugués, muito obrigado. Con esto solo no hay que ofrecer. Si a alguien del pueblo de Israel reconocía que tal o cual cosa que me sucedió para bien procedió de Hashem, no de mi fuerza, no de mi brazo, es obra del Eterno en mi vida, entonces tengo que ofrecer un sacrificio. Y él los escogía de entre su rebaño algo para llevar. O en el más pobre llevaba algo más sencillo, pero era el Corbán Todá, llamado el Corbán Todá. ¿Por qué Corbán Todá? Porque todo Corbán acerca, ser grato acerca a uno a Hashem. Ser mal agradecido te alejará de Hashem. No importa que tú sepas todos los rezos de memoria en hebreo, arameo y en el idioma corriente. Si no somos agradecidos, esto nos aleja del Eterno. Pero si somos agradecidos, esto nos acerca porque tenemos sacrificio con que ofrecerle a Hashem nuestra gratitud. Le cuesta ser agradecido. Por eso que algunas personas son mal agradecidas, porque ellos no quieren pagar el precio de la gratitud. Y decir gracias, óigame bien, decir gracias es algo que uno tiene que hacer por sí mismo. Nadie puede hacer por nosotros. Yo no puedo llegar delante del trono de la gracia y dar una ofrenda y dar una donación, ofrecer algo, mis servicios a la casa de Hashem, como gratitud por todo lo que Hashem te ha dado a ti. No puedo, yo hago por mí. Yo doy gracias por lo que yo he recibido. Tú darás gracias por lo que tú has recibido. Y darás gracias a través de sacrificio. Hay algunas cosas en el judaísmo que nosotros, saltando al versículo 3, hay algunas cosas en el judaísmo que parece extrañas para algunos, ¿no? Una de ellas está reflejada en el versículo 3, que dice así: Adeshen asher tuchal haesh, la ceniza que de cuando el fuego fue comió la olá, o sea, el sacrificio. Cuando el fuego se traga el sacrificio, come el sacrificio, produce una ceniza. Es esto lo que quiere decir Adeshen asher tuchal, usa el verbo comer. Tuchal haesh eta aolá, o sea, a ceniza del que comió el fuego, la olá, a la misbeach, o sea, traduciendo al español, es que cuando se levante la ceniza que comió, de cuando el fuego comió el sacrificio, y sigue diciendo,
Samu etzel hamizbeach. Entonces, la ceniza, la ceniza, que es la palabra deshen, puede entenderse como un acrónimo de Davar Shelo Nechshav, es decir, algo sin importancia. Cuando la Torá dice que usted va a tomar la ceniza, levantar de medio de los carbones la ceniza y pondrá en los cantos, en las bases del altar, imagínese el altar, un gran cajón con su parrilla y una rampa hacia arriba para subir el animal, degollarlo y ponerlo sobre la parrilla para quemarse y ofrecer por partes ahí abierto sobre el altar para ser quemado. Esto produce una ceniza, Esta ceniza tenía que ser levantada de allí y puesta envuelta alrededor del altar junto, etzel, dice, apegado al altar alrededor. Y dicen los comentaristas más clásicos que esta ceniza se mezclaba con la tierra ahí donde estaba el tabernáculo, el Mishkan, y se volvía tierra ahí alrededor del altar. Entonces, cuando yo digo que hay cosas así que parece extraña, ¿cómo así? ¿Por qué esta ceniza ahí alrededor del altar? ¿Por qué esto? Y cada mañana el Cohen tenía que tomar esta ceniza y limpiar la parrilla, el altar y traer la ceniza de aquellos sacrificios de acciones de gracia, sobre todo el corbán toda, y poner allí alrededor del altar. ¿Por qué eso? ¿Qué significa eso? Si ceniza es acrónimo de Davar Shelo Nechshav, algo sin importancia. Y yo quiero compartir con usted la conclusión que ha llegado a la grandísima mayoría de los sabios, es que las cenizas realmente parecen ser cosas que no tienen importancia. Parece que lo que tiene importancia es solamente si yo prendo o no prendo la luz del Shabbat, si yo vengo o no vengo al servicio. Eso todo es importante realmente. Pero hay cosas pequeñas que aparentemente no tienen ninguna importancia, que Hashem mandó, es uno de los mandamientos y ordenanzas de esta parashá, recoger y poner junto al altar. Es decir, que las cosas tan simples como nuestro vivir diario, cosas durante nuestro vivir diario, tales como la gentileza, la nobleza, la cortesía, la finura, la generosidad, la educación, el trato con las personas, la amabilidad, la capacidad de soportar a nuestro hermano con sus diferencias, la atención, la cordialidad, dan brillo y hacen parte de nuestro altar. No te olvides las lecciones anteriores, si no, no vas a poder entender lo que estoy diciendo. Óigame bien. Nuestro cuerpo es el Mishkan, en el cual Hashem dijo, habitaré en ellos. Ustedes harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Acuérdense que hemos enseñado aquí que cada uno del pueblo de Israel aportó para la edificación del santuario. Yo y usted tendremos que aportar para que esto aquí
se convierte en un santuario para el Eterno, una morada para Él. Porque Él nos dijo, habitaré en el tabernáculo, aunque habitó en el tabernáculo. Habitó en el tabernáculo para que yo y usted entendamos que Él tiene intención de habitar en nosotros. Porque cuando dije, y habitaré Betoham, habitaré dentro de ellos. Entonces en ese tabernáculo hay un altar. Y en este altar juega con importancia aún las cenizas, las cosas que son como davar shelo nechshav, hace algo sin importancia. A veces pensamos que yo como kosher, yo no trabajo en Shabbat, pero no soy amable, no soy gentil, no soy cortés. No tengo finura, ni soy generoso, ni tengo educación, no trato a las personas con discordialidad y con falta de respeto. No tengo brillo. Acuérdense de lo que hablamos aquí al principio. Mucha jochma y poco corazón puede confundirnos con una persona depravada. Y mucho corazón con poco jochma puede confundirnos con un tonto. Y el equilibrio es el equilibrio. La meta es de que haya mucha sabiduría y mucho corazón puesto en las cosas que hacemos. Y cuando ponemos corazón en nuestro sacrificio, nuestro altar, el que está en este Mishkan, mío y suyo, donde Hashem quiere habitar, entonces nosotros vamos a entender lo que son las cosas pequeñas, como nuestra gentileza unos para con los otros, nuestra nobleza, nuestra cortesía, nuestra finura, nuestra generosidad, el trato con educación, la amabilidad hacia los demás, hasta el caballerismo juega importancia. Y hace parte de nuestro sacrificio y hace parte de nuestro altar y se convierte en bases de nuestro altar. Yo dije aquí que no quería dar una clase para Kohanim. Kohanim literalmente, descendencia de Abraham, Avino, de Aarón, sino dar una clase para los sacerdotes, del que habló el Sheliach. Vosotros, Kefas, Pedro, ¿no? Vosotros sois sacerdocio real, nación santa. Sacerdocio real es un reino de sacerdotes y es exactamente, él estaba hablando de Torah. Porque Hashem había dicho que iba a ser de nosotros, del pueblo de Israel, un reino de sacerdotes. ¿Para qué 12 tribus ser convertidas en reino de sacerdotes? Pues era porque las naciones, aquellos otros que no son, que aparte del hijo primogénito que es Israel, pudiera encontrar la verdad. Algunas personas, tantas cosas pasan por mi mente, algunas personas han preguntado a las autoridades, ¿qué va a ser? ¿Cómo seremos? ¿Cuándo será que se vuelva la normalidad de ahí afuera? El gobernador de Nueva York, la ciudad más afectada de los Estados Unidos, respondió así: no habrá una normalidad de jamás como la que hubo antes. Nosotros no seremos los mismos. No habrá aquella normalidad después de que pasemos por esto. La normalidad será otra. Si tú estás esperando que pase 2, 3 o 6 o meses para que todo vuelva a la normalidad como antes, no habrá aquella normalidad más. Será una otra normalidad. Y yo estuve pensando en la respuesta que él dio. Yo no sé lo que pasaba por la cabeza de él. Tal vez él estuviera pensando simplemente que nosotros aprenderemos a vivir con más higiene, nosotros seremos más cuidadosos donde ponemos la mano, a quién extendemos la mano, mantendremos una distancia honesta,
de las demás que pueden estar infectadas de cualquier mal, nosotros ya no seremos los mismos. No sé si estaba pensando solo en el aspecto físico y natural, porque lo que yo interpreté fue lo que yo esperaba y espero que suceda con cada uno de nosotros, que no volvamos jamás a la normalidad de antes. Antes nosotros, quizás la mayoría de nosotros no daba la prioridad de que Hashem se merece. No, yo no me voy a la congregación porque recibí una visita. Pues yo siempre he dicho aquí algunas veces que si llega una visita a mi casa el viernes, yo no voy a dejar de celebrar el Shabbat y de ir a recibir el Shabbat y cumplir con aquella mitzvah que dice, cada Rosh Chodesh, cada Shabbat vendrán todos a presentarse delante de mí. Si la visita es honorable y llegó, usted se queda ahí en mi casa, aquí tiene la llave. Me ha convocado el Eterno y yo no me voy a quedar aquí por usted. Usted es muy importante, pero muchísimo más importante, incomparablemente más importante es el que me ha convocado para reunirme con mi familia espiritual. Pero algunos solo han encontrado en la visita una excusa para no ir. ¡Wow! Así me perdonará el rabino no haber ido este Shabbat si yo le digo que llegó mi padre o mi madre. Si yo digo que llegó mi sobrino de viaje del exterior. Pues bien, no podemos, después de toda esta crisis, ser los mismos. La normalidad de anterior no puede ser la normalidad que vendrá después de esta crisis. Nosotros vamos a poner en nuestra relación con el Eterno no solo el corazón, las emociones, la emoción que me hace comprar un talit y una kipá, que me hace comprar un poco de adornos para poner en la casa, para que todos que lleguen vean que la casa es de una familia judía. No solo las emociones, voy a poner la jochma, el cerebro, la sabiduría, y voy a poner en práctica aquellas cosas a las cuales yo he regresado, ¿no? A algunas personas yo me preguntaría, ¿a qué raíces ha regresado? ¿No? ¿A qué raíces ha regresado? Pues bien, hay que poner el corazón. Las cosas que parecen que no sirven, que no son importantes, tienen que llegar a ser parte de nuestro altar. ¿De cuál altar? Ese altar que yo estoy edificando en este tabernáculo que yo estoy queriendo traer la presencia, la Shejinah de Hashem. Tan vacíos están los que comen kosher y ni siquiera mezclan carne con leche, pero no son amables, porque esto es davar shelo nechshav. Eso es algo sin importancia. No son amables, no son generosos, no son ávaros, no son educados, no son tolerantes, no hay ninguna gentileza. Parece que el hermano de Yeshua, Jacob, uno de los hermanos que Yeshua tuvo, perdone a aquellos que piensan que no tuvo más hermanos, ¿no? Vuestra amabilidad sea conocida entre todos. En algunas versiones dice vuestra modestia, pero vuestra amabilidad sea conocida por todos. O sea que nuestra amabilidad, nuestra gentileza, nuestra cortesía, nuestra finura, nuestra generosidad de educación para con los demás, nuestra atención. ¿Cuántas personas tú llamaste por teléfono para decir, ¿cómo estás? Nuestro brillo hacen parte de nuestro altar. Estas cenizas, digamos así, tenían que ser recogidas y puestas en
las bases del altar. ¿Usted cree que Hashem se ocuparía de ese detalle en la hora de enseñar a los Kohanim, a los sacerdotes, cómo deben ejercer su oficio sacerdotal, si esto no fuera importante? Yo creo que nosotros debemos considerar importante aún las cosas más mínimas. Que Hashem nos bendiga y nos haga diferentes de aquí para cuando termine toda esta situación.